Mensajes de vida con la pastora Mélida, proclamando que Dios es el centro de nuestra vida. Bienvenidos. Anteriormente habíamos estudiado la vida de Cristo, lo que Él hizo. Usted y yo teníamos que hacerlo. Ahora lo que Él tuvo, usted y yo lo tenemos que tener también. Entonces la Biblia nos dice a todos, y lo vamos a estudiar, que el Espíritu de Cristo en mi vida debe estar. ¿Por qué? Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así de sencillo, pero así de grave. Leemos Romanos capítulo 8, versículo 9. Y habla de que el cristiano no puede vivir conforme a la carne. Dios no nos dio el espíritu del mundo para ser cristianos mundanos. Nos dio el espíritu de Cristo para ser cristianos verdaderos. Pero si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de Él. Leemos verso 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nos hemos propuesto estudiar 20 cualidades o características del Espíritu de Cristo. ¿Dónde empezamos y qué parte de la Biblia tomamos como base para este estudio? Isaías 11:2. Isaías capítulo 11. Leemos el versículo 1 y 2, porque en el 1 nos habla del Señor Jesucristo. Dice, reinado justo del Mesías. ¿Y quién es el Mesías? El Señor Jesucristo. Búsquenlo, porque necesitamos ser adoctrinados. Necesitamos vivir de realidades y no de ilusiones. Porque mucha gente cree tener el Espíritu de Dios, cree ser de Cristo, porque hacen un culto de gritos, de bailoteo y de cosas así. No, hermanos, eso no es. El cristiano tiene que vivir de realidades y no de ilusiones. Bueno, entonces, Isaías 11, 1 y 2. El 1 nos habla del Señor Jesucristo. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesucristo. Y luego en el verso 2 nos empieza a hablar de las cualidades y características del Espíritu de Cristo. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Reposó sobre el Señor Jesucristo el Espíritu divino que viene de Dios. Lo vimos por la palabra cuando fue bautizado en agua, descendió el Espíritu de Dios, habló el Padre y dijo, este es mi Hijo, porque había dicho, sobre quien veáis descender el Espíritu de lo alto, Él es. Y estudiamos que la primera característica del Espíritu de Cristo es que Él tuvo y tiene y tendrá para siempre el Espíritu Santo, el Espíritu divino que viene de lo alto. Hoy vamos a ver la segunda característica del Espíritu de Cristo. Ahí mismo está. Dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ya lo vimos. Número 2, Espíritu de... ¿Cuál es la segunda característica del Espíritu de Cristo? Espíritu de sabiduría. Si Él lo tuvo, usted y yo la tenemos que tener también, ¿sí? Y hoy vamos a ver cómo se obtiene, para qué sirve, se necesita o no se necesita, y qué le pasa a la persona que no tenga. Hermanos, entonces, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, lo vimos. Número 2, espíritu de sabiduría. ¿Qué quiere decir tener
sabiduría o el espíritu de sabiduría. ¿Qué es? Es la capacidad de tener una conducta prudente, una conducta de testimonio en todo lo que hagamos en la vida. Es la capacidad de tener conocimiento profundo y de sabernos comportar y ser diferentes a los que no tienen la sabiduría que viene de lo alto. Porque hay dos clases de sabiduría en el mundo. Hay dos clases de sabiduría. Y lo vamos a estar viendo también. Entonces, capacidad de tener una conducta prudente, casta, una vida correcta, conocimiento profundo de las cosas que a Dios se refieren, para no ir a salir por ahí, como se dicen, con las paticas torcidas. Primera los Corintios 1, 18 al 31, pero leyendo primero el título que dice ahí. Primera los Corintios 1, 18. Leyendo el título. Si usted lee el título y se dedica un poquito a entenderlo. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cristo, poder, que fue lo que vimos el domingo que recibió al recibir el Espíritu que viene de lo alto. Cristo, poder. Pero como no se quedó estancado, como nosotros no nos vamos a quedar estancados, pues viene la segunda cualidad o característica. ¿Cuál es la segunda? Sabiduría. Pero aclara, ¿sabiduría de quién? De Dios. No sabiduría humana. No sabiduría que dan las universidades, que dan los estudios aquí en la tierra. Es necesaria, sí. Pero lo de Dios está por encima de todo. Cuando una persona se preocupa por obtener todos estos tesoros que estamos viendo, va a ocupar el primer lugar en todo. Sí, hermano, porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Entonces, segunda característica del Espíritu de Cristo es que Él recibió espíritu de sabiduría. Entonces vamos viendo dos, espíritu de poder y espíritu de sabiduría. ¿Y qué dice este título ahí? Lee el título del verso 18. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Si dijera ahí, Cristo, poder y sabiduría, así nomás, cualquier poder y cualquier sabiduría, pero aclara, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Vamos a leer hasta el versículo 31. Basta con la lectura porque usted la puede entender porque está muy clara. Y luego vamos a desarrollarla. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es que, ¿qué es la palabra para usted? ¿Qué es la palabra para nosotros todos? Poder de Dios. En cambio, usted tal vez ha escuchado hablar a científicos y a filósofos y todo. Dice, la Biblia, un libro más. El papel aguanta todo. Hermanos, que ellos piensen lo que quieran, pero para usted y para mí, la palabra es poder de Dios. Sabiduría de Dios, aleluya. Sí. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros, a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento
de los entendidos. Ahorita vamos a comprobar que hay sabiduría humana y hay sabiduría divina. ¿Y qué clase de sabiduría debemos tener nosotros? Divina. Divina. El domingo pasado vimos, hablando del Espíritu, de que, hermanos, el hombre natural, el que no tiene el Espíritu de Dios, no puede entender las cosas de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Y por eso, cuando en una congregación los unos son espirituales y los otros carnales, yo no entendía qué era lo que pasaba. Porque una vez yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué esas diferencias entre la misma congregación? Si toda la congregación tiene el mismo pastor, la misma pastora, se les enseña la misma palabra, se les da lo mismo. ¿Por qué hay unos bendecidos y otros en la ruina, en la miseria? ¿Por qué unos salen felices de un estudio bíblico y los otros no entienden ni mu? Y me explicó el Señor, porque los unos son espirituales y los otros carnales. Y los carnales no pueden entender las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso tenemos, hermanos, que todos entender todo esto y todos buscar, hermanos, todo esto que Dios nos está enseñando. Entonces dice, verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué, hermanos, el impío, el pecador, su familia, muchos de sus familiares, cuando usted y yo nos convertimos, y hoy en día casi no, pero cuando usted y yo nos convertimos nos llamaban locos, volteados? ¿Qué no nos decían? Ellos no pueden entender. Me decían, pero ¿cómo es posible si su abuela, si su abuelo, si su papá, si todos son católicos, apostólicos y romanos siendo colombianos? ¿Por qué usted va a salir diferente? ¿Por qué? Ellos no entienden. Aquí lo dice la palabra. Y nos llaman locos. Pero uno que dice, me gozo de esa locura, es el apóstol Pablo. Aleluya. Qué bonito eso. Y dice aquí, verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Lo vil, lo menospreciado, los que no éramos nada ni nadie,
escogió Dios. Oh, no es por la sabiduría humana, no es por la preparación del mundo, es, hermanos, por la misericordia de Dios. Dice el pastor Enrique, dice, usted no se queje y no saque pretextos, que no sé leer, que no sé escribir, que pobrecito yo, que no sé qué. Dijo, entre más bruto humanamente sea, mejor, porque Dios lo va a enseñar cosas espirituales. Sí, porque hay gente que cree que porque es doctor, no estoy menospreciando a nadie, que porque tuvo estudios no sé dónde y tal y tal. Miren, hermanos, Dios le ha permitido a uno experiencias tremendas. Una vez, un muchacho muy preparado, dicen que más que un yogur, yo no sé qué querrá decir eso. Hermanos, se arrepintió y conoció a Cristo. Y él pensaba que por esa preparación académica tan elevada que tenía, eso donde se fuera a parar, la misma gloria de Dios estaba. Y un día tuvo una experiencia y él llegó a preguntármela. Me dijo, pastora, ¿qué pasa en este caso? Dijo, yo tenía que predicar. Y yo dije, me preparé un mensaje con todas las técnicas humanamente habidas y por haber. Dijo, y yo estaba aquí predicando la palabra. Dijo, y aquí a este lado estaba una viejita, una anciana. Dijo, yo dije, a esta viejita le doy 2 vuelticas y ya. Dijo, ¿cómo le parece, pastora? Yo prediqué, no sé si era un examen o qué estaba pasando. Dijo, yo prediqué y ni siquiera nadie decía ni un amén. Dijo, no, pastora, nada pasó, como uno más. Dijo, y la viejita empezó a predicar. La gente se sanaba, los demonios salían, la gente se enloquecía dando la gloria al Señor. Explíqueme, pastora, ¿qué era eso? El poder de Dios, la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, hermanos. ¡Aleluya! ¡Oh! No es con espada ni con ejército humano ni con fuerza humana. Es con el poder del Espíritu de Dios y con la sabiduría que viene de lo alto. Entendámoslo, hermano, con la sabiduría que viene de lo alto. Usted cuando tenga tiempito, vuelva a leer todo este pasaje que acabamos de leer, para que usted aprenda a valorar y a buscar los tesoros que vienen de lo alto. Mateo 13:54. Mateo 13:54. Hablando de lo que el Señor Jesucristo recibió de parte de lo alto, no de los colegios terrenales, no de las universidades terrenales. Gloria a Dios por los colegios, gloria a Dios por las universidades, pero hay que aprender, el cristiano tiene que aprender a separar lo uno de lo otro. Y es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro, pero hay que darle prioridad a las cosas de Dios. ¿Sí? Mateo 13:54 dice, y venido a su tierra, ¿de quién habla? En el título dice Jesús en Nazaret. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban diciendo, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y decía, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es ese pobrecito, ese? Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿Ah? ¿De dónde? Y en otra parte dice, sin haber estudiado. ¿De dónde tiene esta sabiduría? Sin haber estudiado. Pues nada más ni nada menos que la sabiduría que desciende de lo alto, la que usted y yo tenemos que tener. Ah, no, pastora, yo ya hice
ya hice primaria, secundaria, universidad. ¿Qué sigue después de la universidad? Magíster y no sé cuántos diplomas y menciones de honor tenga. Gracias a Dios y lo felicito. Lo felicito. Pero les digo que hay que buscar la sabiduría mayor. No la de la tierra, sino la que viene de lo alto. Porque esa es la más valiosa, la que el Señor Jesucristo recibió directamente del Padre. Bueno, eso como introducción. Hay dos clases de sabiduría. La que Dios da y la terrenal, que es diabólica. Porque cuánta gente comete, hermanos, cantidades de cosas terribles por la sabiduría humana. Alguien dijo un día, o escuchando a alguien, hablando de todas esas personas que fabrican bombas y que hacen cosas para matar y para destruir. Alguien me dijo, pastora, ¿no ve que en las universidades hay una materia? Yo no sé cómo se llama, si química o física o no sé qué. Dijo, donde enseñan todos esos químicos y a revolver una cosa con la otra y tal y tal. Y decía la persona que estaba hablando conmigo, y lo más tremendo es que hoy en día los estudiantes no están utilizando, algunos, no todos, no están utilizando las cosas que se les enseñan para bien, sino para mal. Y así en todo sentido. Entonces, hermanos, dice entonces, vamos a Santiago capítulo 3, verso 13. Pues hay dos clases de sabiduría. ¿Cuál de todas usted y yo como hijos de Dios tenemos que buscar? Santiago 3, 13. Y subraya ahí en su Biblia el título, la sabiduría de lo alto. ¿Cuál sabiduría tenía el Señor Jesucristo? De lo alto. ¿Qué quiere decir de lo alto? La que viene de Dios. Por eso el Señor es claro en decir, si alguno es falta de sabiduría, pídala a Dios, para que ninguno siga diciendo como muchos dicen, pastora, es que no se me queda nada, pastora, soy un bruto, soy un no sé, no. Si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual nos da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces dice acá, donde comprobamos las dos clases de sabiduría. Dice, la sabiduría de lo alto, la que recibió el Señor Jesucristo de parte del Padre y la que usted y yo como hijos de Dios tenemos que tener. Y si no las tenemos hasta aquí, pidámosla a Dios. Porque usted no puede ser un tontarrón, un tarado ahí, que le preguntan cualquier cosa. Yo no sé, es que como no se me queda nada. ¿Su pastora no le ha enseñado? Sí me enseña, pero yo no entiendo nada. ¿Queda usted en vergüenza y me hace quedar a mí en vergüenza también? No, hermano, eso no puede seguir pasando así. Van y le piden un consejo. Y usted, espere, lo llevo a la iglesia porque yo no sé darlo. No. Usted tiene que poner en práctica lo que se les enseña. Usted tiene que dar fruto. Usted es de bendición donde quiera que esté y con quien esté. O si no, estamos perdiendo el tiempo. Yo enseñándoles y ustedes ahí escuchando para nada. No, Señor. La sabiduría de lo alto. Leemos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué hace la sabiduría del mundo? Enorgullece a la gente. Es que usted no sabe quién soy yo. Y muchas veces que soy no sé qué, que estudié no sé dónde, que tengo, que por aquí, por allí. ¡Ja! ¿Quién es sabio? Vimos
que el significado de sabiduría es capacidad dada por Dios de comportarnos dignamente, de ser personas admiradas por lo que sale de su boca, por su enseñanza, por su comportamiento, por su manera de ser en medio de una generación mala y perversa. No por las cantidades de mañas que saben, no. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero mire el verso 14. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Examinémonos qué clase de sabiduría hay. ¿Cómo nos estamos comportando? Hay gente, hermanos, espero que aquí no, hoy si hay alguien aquí, que hoy se arrepienta. Hay gente que ni vive, ni deja vivir. Hay gente que no tiene paz, hermano, ni para tomarse un vaso de agua. Están almorzando y ahí empiezan a pelear y se paran. Y el almuercito bien rico se quedó ahí servido. Ese comportamiento tan tremendo. Y por ahí dicen, y eso que dicen que son cristianos. ¿Qué tal que no fueran? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, la que viene del cielo y el Señor Jesucristo recibió, y usted y yo tenemos que tener, si es que somos de Cristo. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si no es de Él, es del diablo. No hay de otra. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cada uno pensemos en nosotros. No diga, uy, si mi marido hubiera venido, qué buen estudio para él. No, para todos. Pensemos. La sabiduría, que es la que recibió el Señor Jesucristo, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo obtener esa sabiduría que el Señor Jesucristo tuvo, tiene y tendrá siempre, y que está a disposición de cada uno de nosotros como hijos de Dios, hermanos y conocedores de Cristo? ¿Cómo se obtiene ese espíritu de sabiduría que hay en Cristo y que consiste, hermanos, en beneficios, como lo vimos? Es puro, es amable, es benéfica, sirve para que tengamos un buen comportamiento y sepamos hacer las cosas como son. Santiago 1:5. Santiago 1:5. Y nos habla personalmente a cada uno de nosotros. Usted no puede salirle al Señor el día que tenga que entregar cuentas y haya hecho las cosas aquí de cualquier manera. Haya desbaratado con los pies lo que un día hizo con las manos, porque hay cristianos así.
Desbaratan con los pies lo que hicieron con las manos. Un paso hacia adelante y 20 hacia atrás. Y por eso nunca ven lo que el Señor ha prometido. Nunca obtienen lo que desean. Y cuando tengamos que entregarle cuentas, porque hermano, la Biblia dice, está establecido por Dios para todos, que todos tenemos que morir una sola vez, porque no hay reencarnación. En las universidades donde enseñan. Y gente que dice, no importa, la primera vida que me porte mal en adulterio, que mate, que robe, cuando me reencarne, voy a reencarnarme en la paloma de la paz. Voy a reencarnarme en un angelito. No, está establecido por Dios para todo ser humano que muera una sola vez. Y después de eso, el juicio, donde cada uno tenemos que entregarle cuentas de todo lo que hayamos hecho mientras estuvimos aquí en la tierra, sean cosas buenas o sean cosas malas. Entonces no le podemos salir a decir, Señor, que yo no sabía hacer eso, yo no sabía que eso era malo, yo no sabía, era tan brutico, Señor, era como una bestia. La Biblia dice, no seas como el caballo, no seas como el burro, sin entendimiento. ¿Tiene falta de sabiduría? Pídamela a mí, que yo estoy dispuesto no solamente a darte sabiduría, sino cosas añadidas a la sabiduría. Entonces, hermano, leemos. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero nos enseña cómo pedir. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dice, ¿tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Mire este testimonio que usted y yo lo hemos leído. Primer libro de Reyes, 3 al 13. Primer libro de Reyes. Búsquelo. Entonces comprobando, hermanos. Así es que ninguno salga diciendo, ay pastora, es que soy tan bruto, tan bruta, y por eso me porto mal, y por eso no sé qué. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Tres al 13. Lea el título, ¿qué dice? Salomón pide sabiduría, porque llegó a ser el hombre más sabio de la tierra, que la pidió. Lástima que terminó mal, porque es que así hay personas. Dios les da tanto que esa bendición los daña. Usted y yo no podemos caer en eso. Es tanta la bendición y va a ser tan grande la que el Señor nos sigue dando, que por eso estamos aprendiendo esto antes de recibir en plenitud la bendición. Porque lo que viene es mayor de lo que se tiene. ¿No dijeron amén? ¿Será que no lo creen? Yo sí lo creo, lo que viene es mayor de lo que se tiene. La Biblia dice que aunque nuestro comienzo haya sido pequeño, nuestro postrer estado viene a ser muy grande en todas las áreas. Y aquí en el norte lo estamos comprobando. Bueno, leemos qué pasó con Salomón. Aquí dice, si alguna falta de sabiduría, pídala, el cual da abundantemente. Leemos, dice, Salomón pide sabiduría, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal.
y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Subraya esa frase. Subraya esa frase, hermanos. Cuando pedimos lo espiritual, primeramente, las otras cosas vienen por añadidura. Vienen por añadidura. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Ah? Digo algo para reflexionar. ¿Acaso Salomón humanamente no tenía buena educación, no había sido levantado en palacio, no había sido preparado en las cosas naturales y humanas? Sí, imagínense, un príncipe crecido y educado en palacio, pero él no dijo, yo soy el hijo del rey y entonces esto me va a quedar chiquitico porque yo tengo preparación humana, yo sé leer, escribir, soy esto. No, se dio cuenta. Dijo, si yo no busco de Dios, esto me queda grande. Y yo necesito la sabiduría que viene de lo alto para saber cómo gobierno, cómo trabajo, cómo hago, qué hago. Y le pidió sabiduría y Dios le agradó. Como le va a agradar que todos nosotros pidamos sabiduría, de la sabiduría que viene de lo alto. Le va a agradar al Señor, le va a agradar al Señor que usted y yo pidamos la sabiduría que viene de lo alto. Y no solamente le dio sabiduría espiritual, sabiduría divina, sino que le dio las añadiduras también, como nos las está dando y nos las va a seguir dando a todos nosotros. Sí, así es. Aquí la palabra lo dice. Y vuelve a repetir conmigo, si Dios lo dice, yo lo creo. Si yo lo creo, Dios lo hace. Y si Dios lo hace, se tiene que ver por todas partes. Y se está viendo y se va a tener que ver mucho más.
de que el Centro Misionero Bethesda del Norte no es una iglesia más del montón, es una iglesia especial. Y por eso estamos dispuestos a renunciar humana y carnalmente a lo que sea y a buscar la gloria de Dios. ¿Sí? Pues ya vimos el testimonio de que la palabra dice, si alguna falta de sabiduría, pídala, el cual Dios da abundantemente. Salomón pidió, lo recibió y aquí está su testimonio. Quiero que leamos con mucha sabiduría porque tenemos, pero queremos tener más. En el libro de Job, 28:12 en adelante. Hermano, qué sabiduría tan grande hay ahí. Libro de Job, 28:12. Usted sabe que con Job Dios hablaba, le explicaba, le decía, porque Job era un poco terco. Era un poco, hermano, y Dios, ¿por qué me estás castigando? Y es que no sé qué. Y hermanos, cuando lo criticaban sus amigos, peor y de todo. Pero aquí encontramos algo tan valioso, Job 28:12 en adelante. Y comienza con una pregunta, pero me gusta cómo termina. Porque estos mismos propósitos y pensamientos hay en muchas personas. Y muchas veces en nosotros como padres, como cristianos, ¿y en qué colegio pongo a mi niño y a mi niña? Porque quiero que sea mejor que todos. Y uno busca, cuando son chiquitos, busca uno el mejor colegio. Y cuando van creciendo, la mejor universidad. Y sucede que a veces salen con un chorro de babas. Lo que aprenden en muchos lugares de esos son mañas. ¿Sí o no? Sí. Y uno dice, y luego no lo puse en la mejor universidad, estoy pagando una pensión de no sé cuántos millones. Pero leemos. Capítulo 28, verso 12. Despacio, para que a medida que vayamos leyendo, vamos entendiendo, aplicando y discerniendo las cosas. Dice, mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Imagínense, no conoce el valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Entonces, ¿dónde se encuentra? Verso 14. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. Y estamos mencionando las piedras más preciosas. Dice que la sabiduría no se puede comparar porque es mucho más valiosa que eso. Pero ¿cómo comenzó? ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde la podemos encontrar? Entonces dice, el abismo dijo, no está en mí. El mar dijo, ni conmigo tampoco. Y el mar, que es tan majestuoso y todo, dice, conmigo tampoco está. ¿Y dónde estará? Verso 16, no puede ser apreciada o comparada con oro de Ofir, que es el oro más fino, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral, ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella. Topacio de Etiopía no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues? Verso 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente
y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Ponga cuidado. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio la ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Esto merece un aplauso a la palabra de Dios. Un aplauso a la palabra de Dios. Ahí no hay excusa para nadie. Ahí no hay excusa de que yo no fui a la escuela, de que mi papá no me dio universidad, de que no sé. No, hermano. Y ahí conocemos en qué consiste la verdadera sabiduría. ¿A quién se la tenemos que pedir? ¿Y para qué la tenemos que alcanzar? No hay excusas. Proverbios 3, 13 al 18. Proverbios. Y una tarea tenemos desde hoy. Vamos viendo dos características del Espíritu de Cristo a pedirlas. El Espíritu que viene de lo alto, la sabiduría que viene de parte de Dios para que podamos hacer lo bueno, lo recto, lo correcto y no pensemos salir con pretextos y excusas. Proverbios 3:13. 3:13. Muy bendecido, doblemente bendecido es el hombre que halla la sabiduría. ¿Por qué la halla? ¿Por qué la halla? Porque la pide, porque la desea, porque la busca. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, que es otra de las cualidades y características, hermanos, del Espíritu de Cristo. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se puede comparar con ella. La largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Mire lo que usted y yo tenemos si nos proponemos a buscar ¿qué? La sabiduría que viene de lo alto. Hermano, dice que los que tenemos la sabiduría, ella tiene en sí que la persona tenga largura de días y dice, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Eso tiene y mucho más, como lo hemos leído, la persona que se propone y se dispone a pedir, alcanzar, lograr y disfrutar la sabiduría. Proverbios 4:7. 4:7. Y espero que esto vaya creando en cada uno de nosotros esa necesidad de en oración, en vigilias, en ayuno, pedirle al Señor todos estos tesoros. Les decía hoy al comienzo de que el cristiano no puede estar vacío. No puede estar vacío. La Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale de la persona, los demonios se van y duran algún tiempo, años o no sé cuánto tiempo. Pero un día dice, volveré a mi casa de donde salí. Y va y mira a la persona, la encuentra desocupada,
vacía. Y dice, me voy a traer más amiguitos de él. Y trae 7 demonios peores y se apoderan de la persona. No quisieron buscar de Dios. La Biblia dice que el que no quiere ser de Dios le toca ser del diablo. El que no le quiere servir a Dios tiene que servirle al diablo. Y la Biblia dice que se va y toma 7 demonios y vienen y entran porque la encuentran vacía. Pero si llegan y encuentran la persona ungida, llena, sirviendo, buscando de Dios, pues no puede entrar. No tiene cabida. Entonces, hermanos, Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Aleluya. Promesas para nosotros. Promesas. Dios quiere que seamos personas sabias, personas entendidas, personas de buen comportamiento, personas en las cuales se vea la gracia de Dios. Eclesiastés 2:26. Eclesiastés, capítulo 2, verso 26. Entienda. ¿Por qué yo les dije que otro de los trabajos que tenemos en este año, Señor, tú has prometido que sobre mí, en mí se tiene que ver la gracia, la gloria tuya. Señor, úngeme con esa gracia, que la gracia tuya esté en mi vida, porque tú me has prometido, Señor. Y orar sobre la palabra. Mire aquí esto tan hermoso que dice Eclesiastés 2:26. ¿Qué dice? Porque al hombre o a la mujer, a la persona, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. ¿Ah? ¿Cómo les parece eso? ¿Ah? Si usted se preocupa por agradar a Dios, se preocupa por andar finito, se preocupa por no contristar al Espíritu de Dios, dice que Él pone a los impíos a que trabajen, a que construyan y a que amontonen para que esa bendición llegue a nuestras vidas. Llegue a nuestras vidas. Entonces, hermano, usted y yo tenemos la mano del Señor extendida, diciéndonos y enseñándonos cómo es que uno debe ser para ser una persona bendecida, prosperada y en victoria. Que estas 3 palabras, aleluya, que estas 3 palabras, 3 dichos que siempre pronunciamos, no se quede solamente en palabras y en dichos. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecido, prosperado y en victoria. ¿Cómo debe seguir el pueblo de Dios? Bendecido, prosperado y en victoria. ¿Quién no lo ha pronunciado? Pero hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Sí, hermano, hay que vivirlo. Pero para vivirlo hay que creerlo, hay que desearlo y hay que pedirlo. Esto es, hermano, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. Ninguno de los que estamos aquí podemos seguir los mismos con las mismas. No se me queda, no sé hacer las cosas, no puedo tal cosa. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador, usted no es un pecador. Usted tiene que ser un redimido con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad.
Este fue su programa Mensajes de Vida con la pastora Mélida, proclamando que Dios es el centro de nuestra vida.